Un punto central, y dado que este curso trata sobre la justicia, que nos parece en este punto necesario esclarecer, es tratar de distinguir diferentes criterios de valoración. Estamos analizando y dando nuestra visión sobre decisiones o sobre normas. La norma, si se quiere, no es otra cosa que la generalización de una decisión con la idea o la pretensión de que sea aplicada a futuro a un número indeterminado de casos similares. Y por eso en esta parte vamos a glosar una distinción más o menos clásica entre validez, justicia y eficacia a partir de un texto de Norberto Bobbio, más o menos clásico de Teoría General del Derecho. Estas tres dimensiones del derecho son tres ángulos o tres fórmulas de analizar normas y no son y deben ser claramente distinguidas. Es una distinción a la vez intuitiva, rápida de captar, pero de gran rendimiento analítico y que debe ser siempre tenida en cuenta para no incurrir en reduccionismos. Entonces, parafraseando a Bobbio, podemos decir que frente a cualquier norma jurídica podemos plantearnos tres preguntas distintas. Una primera pregunta es si la norma es válida o inválida. Esto es, si ha sido sancionado formalmente por el mecanismo que la convierte como ley o norma vinculante, que puede tener, dependiendo de su jerarquía, puede ser una ley, un reglamento o una disposición de una autoridad inferior. En todo caso, estaremos viendo si hay una ley que nos obliga a hacer algo o nos prohíbe hacer algo. Hay un artículo de nuestra Constitución que dice: nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. En ese punto aparece un primer nivel de análisis que está vinculado con la existencia de una ley formal válida a partir de la autoridad y el procedimiento establecido para ello. En nuestras repúblicas modernas democráticas tiene que ver con un origen en la representación popular y una serie de procedimientos a tal efecto. En épocas anteriores era la mera orden imperial del rey, que se suponía ungido por la voluntad de Dios, lo que bastaba para que una norma fuera formalmente válida. Ese es un primer nivel de análisis. Ahora, empalmado con ello y muchas veces confrontando con ello, aparece una segunda discusión, que es si una norma vigente puede conceptualmente ser caracterizada como una norma justa. ¿Es una norma justa o injusta? Esto tiene que ver con la correspondencia o congruencia con los valores que se entiendan vinculantes para una sociedad determinada. Valores que también pueden tener un origen religioso o una naturaleza política, y entonces tenemos valores tales como vida, igualdad o libertad, cuya infracción o cuyo desconocimiento haría que una norma, aun siendo formalmente válida, pueda ser caracterizada como injusta. Y el tercer nivel de análisis que puede hacerse siempre de forma independiente es si una norma es eficaz o ineficaz. Y esto tiene que ver en buena medida con la generalidad de su cumplimiento. En algunos casos el cumplimiento, en mejor de los casos, habría un cumplimiento espontáneo de parte de la sociedad. En un grado menor podría darse una situación en la que la sociedad está cumpliendo las normas bajo o en la suposición de evitar la sanción que ocurre en caso contrario, bajo la amenaza de una coacción estatal. Y en el peor de los casos, que tampoco es infrecuente, podemos encontrar normas absolutamente ineficaces, en las cuales que no son ni observadas ni respetadas por la sociedad, y muchas veces un gobierno puede ni siquiera estar
haciendo un esfuerzo sincero o consistente porque esas normas se estén cumpliendo. Entonces, aquí tenemos tres niveles de análisis distintos: la justicia intrínseca de una norma, el dato formal de su vigencia que nos correlaciona con la validez, y la eficacia, si se quiere, sociológica de cómo está sirviendo o no para ordenar la conducta de una comunidad determinada. En el ámbito de la teoría del derecho existe dos rótulos característicos para distinguir esta suerte de superclásico River Boca entre quienes se preocupan exclusivamente por la validez de una norma y quienes se preocupan exclusivamente por la justicia de una norma. Estamos hablando de los ius positivistas, que se atienen al dato formal de su vigencia y entienden que el análisis del derecho no debe ser contaminado ni por consideraciones ideológicas ni con valores que pueden no ser compartibles por toda la sociedad, y que en ese sentido dicen: lo único que me puede vincular a mí, como decía este artículo que citábamos de la Constitución, es la ley efectivamente sancionada. Mientras que los ius naturalistas entienden que no basta con el dato formal de su vigencia y que toda norma debe ser determinada por su concordancia, y este sería el único criterio válido, su concordancia con lo que es al final de todo justo por su adhesión o plasmación de valores o ideales de realización en una sociedad. Ahora bien, el asunto aquí es que muchas veces esta independencia de criterio va a derivar en que nos vamos a tener que hacer problemas. Y nos vamos a tener que hacer problemas toda vez que no se dé el alineamiento de que una norma o decisión sea simultáneamente justa, válida y eficaz. Como sugiere Borbio a lo largo del texto e ilustra con ejemplos, una norma puede ser justa sin ser válida, una norma puede ser, o decisión, llegado el caso, puede ser válida sin ser eficaz, o puede ser eficaz sin ser justa. Esto, más allá de que teniendo que optar entre cuál de los tres valores nos va a importar más o nos va a importar menos, más allá de que nos hagamos, si se quiere, hinchas de alguno o de otro, o de que busquemos alguna combinación o solución de compromiso, nos expone frente al problema cierto de que al ser independientes entre sí, muchas veces no vamos a poder reducir el criterio de evaluación artificialmente a uno de ellos, prescindiendo de los demás. Y esto implica que, independientemente de que decidamos, por ejemplo, que nos va a importar especialmente la justicia, también tengamos que hacer el trabajo o tomarnos la preocupación de analizar una norma o una decisión determinada desde el ángulo de la validez y desde el ángulo de la eficacia, porque son dimensiones o respuestas a problemas distintos y que también están involucradas en la evaluación posible de qué es la cosa que vamos a hacer o cuál va a ser la regla de conducta que vamos a aplicar ante situaciones determinadas. En todo caso, un punto del cual cabe darse cuenta es que ignorar algunos de estos niveles de análisis o despreciar algunas de estas características como irrelevante nos puede resultar muy económico al momento de tomar una decisión, pero inaceptable o muy costoso cuando lo ponemos en perspectiva moral. En ese sentido,
la que más espontáneamente surge es la siguiente descalificación. ¿Estamos dispuestos a aceptar una norma abiertamente injusta por más válida y eficaz que sea? Y la respuesta que damos un poco se conoce en derecho como la fórmula de Radbruch por Gustav Radbruch, el jurista alemán que la profesaba, es que la injusticia extrema no es derecho. No podemos aceptar como bueno algo abiertamente injusto. Y esta es la primera de las ideas o corolarios que nos surgen una vez que nos exponemos o que nos adentramos a estas tres dimensiones. Pero existen otras cuestiones que también nos tenemos que plantear. ¿Estaríamos dispuestos a decir que es buena una norma abiertamente ineficaz por más justa y válida que sea? Esto también es una cuestión que tenemos que tener en cuenta en el análisis. Y siguiendo esta misma línea, ¿estaríamos dispuestos a aceptar que es buena una norma abiertamente inválida por más justa y eficaz que sea? Siempre se nos va a hacer bastante difícil y problemático entender que en casos de extremos alguna de estas dimensiones puede ser ignorada por completo, y es precisamente por eso la razón por la cual tenemos que tener siempre la visión de perspectiva en todos estos asuntos y en todas estas cuestiones que podemos problematizar a partir de casos o de decisiones o de normas. Más allá de esta elemental presentación donde nos estamos acercando a conceptos o repasando conceptos como justnaturalismo y positivismo, la propuesta que estamos haciendo en este módulo es trabajar concretamente sobre un fallo, pero en este caso no va a ser un fallo real, sino una suerte de cuento de ciencia ficción jurídico. Fue escrito por un jurista, Lon Fuller, también profesor de Harvard, en 1949, y ahí van a encontrar dos familiaridades muy evidentes. La primera, nos referimos al caso de los exploradores de cavernas. La primera familiaridad que van a encontrar en la situación es el episodio bastante conocido de estos trabajadores chilenos que quedaron atrapados en una mina durante bastante tiempo hasta poder ser rescatados. Pero la otra similitud, y que de hecho fue la inspiración de Fuller al momento de escribir el caso, es ni más ni menos que el caso de Daley Stephens, el caso de los marineros acusados de matar al grumete con cuyo cuerpo se alimentaron hasta poder ser salvados del naufragio. El texto en cuestión tiene una lógica narrativa, tiene también algunos rasgos de humor, es absolutamente accesible, y en respeto a esa lógica y al interés no vamos a develar el final o los finales posibles que surgen a partir de la sentencia de este tribunal del futuro. Pero sí queremos advertir que muy rápidamente van a poder encontrar, a medida que lo vayan leyendo, pistas y citas explícitas de lo que son estas posiciones justnaturalistas y positivistas, en la medida en que los jueces van planteando sus premisas, van discutiendo las conclusiones que algunos de ellos van adoptando en sus diversos votos u opiniones en relación a lo que harían o lo que correspondería hacerse con los acusados. Así que van a encontrar justnaturalismo, positivismo, conceptos sobre interpretación que van a tener que ver con la eficacia y algunas premisas contractualistas sobre las cuales también vamos a estar trabajando a propósito de las consignas y las clases
del profesor Sandel que vamos a estar viendo más adelante en este mismo curso. La idea entonces es que ustedes hagan una lectura primero atenta y disfrutada del texto, pero también razonada, tratando de pensar cuál sería su decisión, pero además de eso, cuáles son los argumentos que más los convencen dentro de los que utilizan los jueces y cuáles de ellos les parecen menos aceptables en relación a la justicia final del caso tal como se lo estaba planteando. En todo caso, tanto a partir de estas lecturas teóricas de Bobbio como de el fallo del caso de los exploradores de caverna, van a encontrar muchos puntos de contacto con temas ya vistos, los de este módulo, y con cuestiones que se abordarán en los módulos posteriores, de forma tal que en forma simultánea a los materiales de las clases del profesor Sandel y los otros casos que allí se refieran, estamos incorporando ahora, para un mejor contexto y comprensión de temas tratados en el curso, estas dos cuestiones específicas que oportunamente también van a formar parte de encuestas, consignas y materiales de evaluación.